La amante recibía todos los aplausos, hasta que la esposa embarazada mostró el resultado de la prueba de ADN. El espejo del baño no mentía, pero Clara Méndez deseaba que lo hiciera. Sus dedos temblaron ligeramente mientras se acariciaba el vientre de 29 semanas, sintiendo las pequeñas patadas de su hijo como recordatorios constantes de una realidad que ya no podía negar. La casa estaba vacía. David había dejado de venir desde hacía 3 semanas, y el silencio que antes la consolaba, ahora la asfixiaba como una manta demasiado pesada. Sonó el teléfono. Clara lo miró fijamente durante 4 timbres antes de contestar. ¿Sí? Clara, soy Monse. ¿Has visto las noticias de El Confidencial? La voz de su hermana sonaba tensa, cargada de esa compasión incómoda que Clara había aprendido a reconocer en los últimos meses. No veo noticias desde hace días, murmuró Clara dejándose caer en el sofá que David había elegido cuando aún hablaban de nuestro hogar. Salen David y ella, en la presentación de los nuevos proyectos de Méndez Construcciones. La presentan como su pareja. Clara cerró los ojos. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esta vez sintió algo diferente. No era dolor, era una frialdad extraña, como si algo dentro de ella se hubiera endurecido definitivamente. «Clara, ¿sigues ahí? Estoy aquí. Quizás deberías venir a casa unos días. No tienes por qué pasar por esto sola». Clara se tocó el vientre otra vez. Su hijo se movía con más fuerza, como si hubiera sentido la tensión en su voz. «No estoy sola», dijo, y por primera vez en meses, lo sintió de verdad. Colgó el teléfono y caminó hasta la ventana. Desde el 5º piso de su apartamento en Chamberí, podía ver el tráfico de la tarde, las vidas que seguían su curso como si nada hubiera cambiado en el mundo. Pero algo había cambiado, y Clara lo sabía. Abrió el cajón de la cómoda donde guardaba los documentos importantes. Sus dedos encontraron la carta del abogado que había llegado esa mañana, la que aún no se había atrevido a abrir. La sostuvo contra la luz de la ventana, observando la forma del sobre, sintiendo el peso del papel. Adentro estaba la respuesta a una pregunta que David había plantado como una semilla venenosa en cada conversación, en cada mirada, en cada silencio cargado de sospechas. «No sé si es mío, Clara. Han pasado tantas cosas entre nosotros». Las palabras de David resonaron en su mente como una grabación rota. Las había repetido delante de sus padres, de sus amigos, incluso delante del doctor Herrera, en la última cita médica a la que había asistido. Clara rasgó el sobre con cuidado, como quien desarma una bomba. El papel era blanco, oficial, frío. Sus ojos buscaron la línea que lo cambiaría todo. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y por primera vez desde que David se había marchado, sonrió. No era una sonrisa de alegría, era algo mucho más peligroso. Era la sonrisa de una mujer que acababa de encontrar su arma. Su teléfono vibró con una notificación, una invitación de LinkedIn. Evento anual Méndez Construcciones, gala benéfica y premios corporativos. Este sábado, Hotel Villa Magna. Clara leyó la descripción del evento. Cena de gala, transmisión en directo para patrocinadores, entrega del premio Mujer Inspiradora del Año. Y ahí estaba, en la foto promocional, Lorena Salas, sonriendo radiante junto a David, ambos vestidos de gala, él con la mano posesivamente apoyada en la espalda de ella. Clara guardó el resultado de la prueba de ADN en su bolso y se dirigió hacia el armario. Era hora de elegir el vestido perfecto para una ocasión muy especial. Mientras buscaba entre la ropa, su hijo dio una patada fuerte, como si hubiera entendido que algo importante estaba por comenzar. «Tienes razón, pequeño», murmuró Clara, acariciándose el vientre. «Es hora de que tu padre aprenda que las consecuencias siempre llegan, y cuando llegan, no piden permiso. ¿Alguna vez has sentido esa frialdad que te recorre cuando descubres que tenías razón todo el tiempo? Clara tiene en sus manos la prueba que destruirá las mentiras de David, pero ¿será capaz de usarla en el momento más público y humillante posible? ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de desenmascarar a quien te traicionó delante de toda España?» Clara se despertó a las 5 de la madrugada del sábado, con una claridad mental que no había sentido en meses. Su hijo parecía más tranquilo también, como si hubiera percibido el cambio en el ambiente. Mientras preparaba su desayuno, té de manzanilla y tostadas con mermelada,
Repasó mentalmente cada detalle de lo que haría en unas horas. No había lugar para la improvisación. Todo tenía que ser perfecto. Su teléfono sonó. David. Clara miró la pantalla durante varios segundos antes de contestar. Su voz sonó más serena de lo que había sonado en meses. ¿Qué quieres, David? Clara, necesitamos hablar. Sobre el bebé. Sobre nosotros. Había algo en su tono que no encajaba. Una urgencia forzada, como si alguien más estuviera escuchando la conversación. ¿Nosotros? Clara se sentó en la cocina, observando cómo la luz de la mañana se filtraba por las cortinas. ¿Te refieres al nosotros que abandonaste hace 3 meses? ¿O al nosotros que inventas cuando te conviene? No seas así. Sabes que he estado confundido. Pero he estado pensando, y creo que podríamos intentar... ¿Intentar qué, David? ¿Volver a fingir que no tienes una amante de 27 años viviendo en el apartamento que compraste en Malasaña? Silencio. Clara pudo escuchar la respiración pesada de David al otro lado de la línea. ¿Cómo sabes eso? Madrid es muy pequeño para los secretos tan grandes, ¿no te parece? Clara colgó antes de que él pudiera responder. Sus manos no temblaron esta vez. A las 10 de la mañana, salió de casa con un propósito claro. Su primera parada fue la peluquería de Lourdes en la calle Fuencarral, donde había sido clienta desde hace 5 años. Clara, Lourdes la abrazó con cuidado, evitando presionar su vientre. ¿Cómo estás, cariño? Hace meses que no te veo. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, respondió Clara, y se sorprendió de lo sincera que sonaba. Necesito un cambio, algo poderoso. Lourdes la estudió con ojo profesional. Había cortado el pelo de Clara desde que era una joven abogada recién llegada a Madrid, y conocía cada uno de sus estados de ánimo reflejados en sus decisiones capilares. ¿Qué tienes en mente? Quiero que me hagas ver como la mujer que siempre fui, pero que olvidé ser. 2 horas después, Clara se miraba en el espejo de la peluquería. Su pelo, antes largo y desaliñado por el estrés, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. No era un cambio drástico, pero sí profundo. Se veía despierta. Estás radiante, susurró Lourdes. Hay algo diferente en tu mirada. Clara sonrió. Tenía razón. Su siguiente parada fue el Corte Inglés de Castellana. Necesitaba un vestido para esa noche, pero no cualquier vestido. Necesitaba una declaración. Caminó entre los percheros de la sección de maternidad tocando tejidos, evaluando colores. Nada la convencía. Todo parecía diseñado para que las embarazadas se sintieran invisibles, cómodas, discretas. Ella no quería ser discreta. Se dirigió a la sección regular y encontró lo que buscaba. Un vestido negro de corte imperio, elegante pero no ostentoso, que abrazaba suavemente su vientre sin ocultarlo. Era el tipo de vestido que decía, «Estoy aquí, y no me disculpo por ello». En la caja, mientras pagaba, la dependienta le sonrió. «¿Es para alguna ocasión especial?» «Sí», respondió Clara, guardando el recibo. «Para el final de algo muy importante». De vuelta en casa, Clara se preparó metódicamente. Se dio un baño largo, se aplicó una mascarilla facial que había estado guardando para una ocasión especial, y se maquilló con más cuidado del que había puesto en meses. No era vanidad, era armadura. A las 6 de la tarde, mientras se ponía el vestido negro, sonó el timbre. Clara frunció el ceño. No esperaba a nadie. Abrió la puerta y se encontró con un ramo de flores. Rosas rojas. El repartidor le entregó una tarjeta. Para Clara. Pensé que podrían alegrarte el día. Hablamos pronto. Clara miró las flores durante un momento largo. Luego caminó hasta la cocina, abrió el cubo de la basura y las tiró sin ceremonias. Se acercó a la ventana y observó la ciudad que se preparaba para la noche. Las luces comenzaban a encenderse y el tráfico se intensificaba. En algún lugar de esa ciudad, David se estaba vistiendo para la gala más importante del año para su empresa. En algún lugar, Lorena se estaba preparando para recibir aplausos que no merecía. Clara abrió su bolso y tocó el sobre con el resultado de la prueba de ADN. El papel crujió suavemente bajo sus dedos. Su teléfono vibró con un mensaje de Montse. ¿Segura que no quieres que te acompañe? Clara respondió. Hay cosas que una mujer tiene que hacer sola. Se miró una última vez en el espejo del recibidor. La mujer que la observaba desde el reflejo no era la misma que había llorado durante semanas. Esta mujer tenía los ojos claros, la espalda recta,
y una determinación que podía sentirse en cada centímetro de su postura. Llamó un taxi, y mientras esperaba, acarició su vientre. «Esta noche, pequeño», murmuró, «tu madre va a recordarle al mundo quién es realmente, y tu padre va a aprender que hay consecuencias para cada mentira que ha contado». El taxi llegó puntual. Clara bajó las escaleras de su edificio con pasos firmes, cada uno más seguro que el anterior. El Hotel Villamagna la esperaba, y con él, el momento que cambiaría todo para siempre. El Hotel Villamagna brillaba como una joya en el corazón de Madrid. Las luces doradas bañaban la entrada principal, mientras una alfombra roja guiaba a los invitados hacia el interior. Clara observó desde el taxi cómo las cámaras capturaban cada llegada, cada sonrisa, cada apretón de manos de los empresarios más influyentes de la capital. «¿La dejo aquí, señora?», preguntó el taxista, mirándola por el retrovisor. Clara respiró profundo. Su hijo se movió ligeramente, como si hubiera sentido la tensión. «Sí, aquí está perfecto». Pagó la carrera y bajó del taxi con una elegancia que no sabía que aún poseía. El vestido negro se ajustaba perfectamente a su figura, y por primera vez en meses, se sintió cómoda en su propia piel. Los primeros pasos hacia la entrada fueron los más difíciles. Algunos rostros familiares la reconocieron, y pudo ver las expresiones de sorpresa, las miradas furtivas, los murmullos discretos que siguieron su camino. «¿Esa no es Clara Méndez? ¿Qué hace aquí? Pensé que David y ella... ¿Has visto lo embarazada que está?». Clara mantuvo la cabeza alta. Cada murmullo, cada mirada incómoda, solo alimentaba la determinación que crecía en su pecho como un fuego controlado. En la recepción, una joven con una sonrisa profesional la saludó. «Buenas noches. ¿Su invitación, por favor?». Clara sonrió con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «No tengo invitación. Soy Clara Méndez, esposa de David Méndez, el fundador de la empresa. Creo que hay un malentendido en la lista de invitados». La recepcionista parpadeó varias veces, claramente incómoda. Murmuró algo a su compañera, quien inmediatamente cogió un teléfono. «Un momento, por favor», dijo la primera, con la sonrisa aún pegada en el rostro pero los ojos llenos de nerviosismo. Clara esperó pacientemente, observando cómo el salón principal se llenaba de risas, copas de champán y conversaciones animadas. Podía escuchar fragmentos de música suave y el tintineo de cristales. La recepcionista colgó el teléfono y se acercó de nuevo. «Señora Méndez, me temo que... Bueno, no está en la lista oficial de invitados, pero...», vaciló, claramente recibiendo instrucciones contradictorias. «Puede pasar, por supuesto. Lamento la confusión». «No se preocupe», respondió Clara. «Los malentendidos pasan, especialmente cuando hay tantos cambios recientes en las circunstancias familiares». Entró al salón principal y se detuvo un momento para absorber la escena. El lugar era impresionante. Techos altos, lámparas de cristal, mesas elegantemente decoradas con centros de flores blancas. Un escenario se alzaba al fondo, donde seguramente tendría lugar la ceremonia de premios. Y entonces los vio. David estaba en el centro de un grupo de hombres trajeados, riendo con esa risa que Clara conocía tan bien. Llevaba su smoking azul marino, el mismo que había usado en su boda hace 6 años, y gesticulaba animadamente mientras contaba alguna anécdota. A su lado, como una sombra perfectamente coordinada, estaba Lorena. Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Lorena era más joven de lo que recordaba, más delgada, más brillante. Su vestido rojo sangre se pegaba a su figura como una segunda piel, y su risa cristalina se elevaba por encima del murmullo general de la sala. Lorena tenía la mano apoyada en el brazo de David, con una familiaridad que cortó el aire como una navaja. No era el gesto tímido de una nueva pareja, era el gesto posesivo de alguien que se sentía completamente segura de su lugar. David giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Clara. El mundo se detuvo por un segundo. Clara pudo ver cómo el color se drenaba del rostro de David, cómo su sonrisa se congelaba en una mueca incómoda. Lorena siguió su mirada y cuando vio a Clara, su expresión cambió de confusión a algo mucho más frío. David murmuró algo a Lorena y comenzó a caminar hacia Clara. Sus pasos eran rígidos, calculados, como los de alguien que se dirigía hacia una negociación peligrosa. «Clara», su voz sonaba forzadamente calmada. No esperaba verte aquí».
Estoy segura de que no, respondió Clara manteniendo un tono conversacional que sonaba casi amigable. Pero pensé que sería importante estar presente en un evento tan significativo para la empresa que construimos juntos. Las palabras «construimos juntos» resonaron en el aire como un recordatorio incómodo. Varios invitados cercanos habían dejado de hablar y prestaban atención a la conversación. Clara, este no es el lugar para... ¿Para qué, David? ¿Para la esposa embarazada del fundador? Clara sonrió, pero sus ojos permanecían fríos como cristal. Tienes razón, quizás no lo sea, pero aquí estoy. Lorena se acercó a ellos, y Clara pudo oler su perfume caro, una fragancia floral que probablemente costaba más de lo que Clara había gastado en ropa en los últimos 6 meses. Hola, Clara, dijo Lorena, con una voz suave que destilaba una falsa simpatía. ¿Te ves bien? Clara estudió a la mujer que había destrozado su matrimonio. Era más pequeña de lo que había imaginado, más frágil, pero había algo en sus ojos, una dureza que no coincidía con su apariencia delicada. Gracias, Lorena, respondió Clara. Tú también te ves bien. El éxito te sienta muy bien. El doble sentido no pasó desapercibido. Lorena entrecerró ligeramente los ojos. Un camarero pasó con copas de champán. David tomó una, pero Clara notó que su mano temblaba ligeramente. Bueno, dijo David claramente desesperado por escapar de la situación. Hay gente que tenemos que saludar. Clara, si quieres hablar podemos... Oh, no te preocupes por mí, interrumpió Clara, acariciándose el vientre en un gesto que varios invitados notaron. Solo estoy aquí para disfrutar de la ceremonia, especialmente de la entrega de premios. He oído que será reveladora. David y Lorena intercambiaron una mirada rápida, llena de significado que Clara captó perfectamente. Que disfruten de la velada, añadió Clara girándose para alejarse. Nos vemos en el escenario. Mientras se alejaba, pudo escuchar el murmullo urgente de David hablando con Lorena, pero no pudo distinguir las palabras. Clara se dirigió hacia una mesa en el lateral del salón, desde donde tendría una vista perfecta del escenario. Tocó su bolso, sintiendo el contorno del sobre que había llevado. Su hijo se movió suavemente, como si hubiera percibido que el momento se acercaba. La cena estaba a punto de comenzar, y con ella, el espectáculo que Clara había venido a ofrecer. La cena transcurrió como una obra de teatro en la que todos conocían sus papeles excepto Clara, quien había decidido improvisar su propio guión. Desde su mesa estratégicamente ubicada, observaba cada movimiento de David y Lorena como un halcón estudia a su presa. Los platos se sucedían uno tras otro, crema de calabaza, lubina a la sal, sorbete de limón, pero Clara apenas probaba bocado. Su atención estaba completamente centrada en la mesa principal, donde David alternaba entre charlas forzadas con socios y miradas nerviosas en su dirección. «Señora, ¿todo bien con la cena?», preguntó discretamente el camarero que servía su mesa. «Perfecto», respondió Clara sin apartar la vista. «Solo estoy saboreando el momento». A las 9:30, las luces del salón se atenuaron y un spotlight iluminó el escenario. El maestro de ceremonias, un hombre elegante de unos 50 años con una sonrisa televisiva, tomó el micrófono. «Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la gala anual de Méndez Construcciones, una empresa que durante 15 años ha transformado el skyline de Madrid con proyectos que combinan innovación y sostenibilidad». Los aplausos llenaron el salón. Clara notó cómo David se enderezaba en su silla, recuperando parte de su confianza natural. Era en momentos como estos cuando brillaba, rodeado de admiración, siendo el centro de atención por razones profesionales. «Esta noche no solo celebramos nuestros logros empresariales», continuó el maestro de ceremonias, «sino que también rendimos homenaje a las personas que han hecho posible nuestro éxito. Y en particular, queremos reconocer a una mujer extraordinaria que ha revitalizado nuestra división de marketing y comunicación». Clara sintió cómo su pulso se aceleraba. Había llegado el momento. Damas y caballeros, es un honor presentarles a la ganadora del premio Mujer Inspiradora del Año, Lorena Salas. El salón estalló en aplausos. Clara observó cómo Lorena se levantaba de su asiento con una sonrisa radiante, cómo David la miraba con adoración evidente, cómo las cámaras la seguían mientras caminaba hacia el escenario.
Lorena subió los escalones con la gracia de alguien acostumbrada a ser admirada. Su vestido rojo captaba la luz de los focos, y su cabello rubio brillaba como oro líquido. Era, Clara tuvo que admitir, absolutamente deslumbrante. «Gracias», dijo Lorena al tomar el micrófono, su voz suave pero firme. «Este premio no es solo mío, es de todos los que creemos que las segundas oportunidades pueden cambiar una vida por completo». Las palabras cayeron como gotas de ácido en los oídos de Clara. Segundas oportunidades. Como si ella hubiera sido simplemente un obstáculo superado. Un capítulo cerrado en la historia de amor que Lorena se había construido. «Hace un año», continuó Lorena, «llegué a esta empresa sin más equipaje que mis sueños y mi determinación. Y encontré no solo una oportunidad profesional, sino también...». Su mirada se dirigió directamente hacia David, al hombre que me enseñó que el amor verdadero a veces llega cuando menos lo esperas. El salón se llenó de murmullos aprobadores. Algunos invitados que conocían la situación intercambiaron miradas incómodas, pero la mayoría parecía completamente cautivada por la narrativa romántica que Lorena había tejido. Clara se levantó lentamente de su asiento. El movimiento fue sutil al principio, pero gradualmente las cabezas comenzaron a girarse hacia ella. Su vestido negro contrastaba dramáticamente con los colores brillantes del salón, y su vientre prominente la hacía imposible de ignorar. «Quiero agradecer especialmente», Lorena continuaba, ajena a la distracción creciente en el público, «a David Méndez, no solo como mi jefe, sino como el hombre que me ha enseñado que nunca es tarde para construir algo hermoso sobre las ruinas de...». «Disculpe». La voz de Clara cortó el aire como una navaja. No gritó. No necesitaba hacerlo. Su tono, firme y claro, llevó su voz hasta cada rincón del salón. El silencio que siguió fue absoluto. Lorena se quedó paralizada en el escenario, con la boca ligeramente abierta. David se había puesto pálido como la cera. Clara comenzó a caminar hacia el escenario. Sus pasos resonaban en el silencio, cada uno medido, deliberado. Los invitados la seguían con la mirada como si estuvieran viendo un accidente a cámara lenta. «Perdón por la interrupción», dijo Clara cuando llegó al pie del escenario, su voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan. «Pero creo que hay algo importante que todos deberían saber antes de continuar con los aplausos». El maestro de ceremonias parecía completamente perdido. Las cámaras, que habían estado enfocadas en Lorena, ahora se dirigían hacia Clara como imanes atraídos por el drama. «Clara, por favor». La voz de David sonó desde su mesa, débil y desesperada. «No, David», respondió Clara sin mirarlo, manteniendo sus ojos fijos en Lorena. «No más, por favor. No más mentiras. No más teatro». Clara subió los escalones del escenario con una determinación que hizo que algunos invitados contuvieran la respiración. Su embarazo no la hacía ver vulnerable, la hacía ver poderosa, imponente, como una diosa de la justicia embarazada de verdad. Una vez en el escenario, se dirigió directamente al maestro de ceremonias. «¿Podría prestarme el micrófono un momento?», preguntó con una cortesía que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. El hombre, completamente desconcertado, le entregó el micrófono sin saber qué más hacer. Clara lo tomó y se giró hacia el público. Desde esa altura, podía ver todos los rostros, curiosos, incómodos, expectantes. Podía ver a David, que había bajado la cabeza como si quisiera desaparecer. Podía ver las cámaras que transmitían en directo cada segundo de lo que estaba a punto de suceder, y podía sentir a Lorena a su lado, radiando una mezcla de furia y pánico que casi se podía tocar. Clara se acarició el vientre una vez, un gesto que no pasó desapercibido para nadie, y acercó el micrófono a sus labios. «Buenas noches», dijo, su voz resonando con una calma que helaba la sangre. «Mi nombre es Clara Méndez, y tengo algo que mostrarles que creo que puede aclarar algunas cosas sobre las ruinas de las que acaba de hablar la señorita Salas». El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las cámaras. Clara abrió su bolso. El sobre blanco parecía brillar bajo las luces del escenario cuando Clara lo sacó de su bolso. Era un papel simple, oficial, pero en ese momento tenía el peso de una bomba nuclear. «Durante los últimos meses», comenzó Clara, su voz resonando con una claridad cristalina que llegaba hasta la última fila del salón. «Mi marido ha estado contando una historia muy interesante a nuestros amigos, colegas y conocidos.
Lorena dio un paso hacia atrás, su rostro perdiendo el color rosado que había tenido durante toda la noche. En la mesa principal, David parecía haberse convertido en una estatua de sal. Una historia sobre dudas, continuó Clara, paseando su mirada por el público. Dudas sobre la paternidad del hijo que llevo en mi vientre. Dudas que él mismo plantó y cultivó cuidadosamente, como semillas venenosas, para justificar esto. Clara hizo un gesto amplio que abarcaba toda la escena. Lorena en su vestido rojo, el premio en sus manos, la farsa completa de la nueva vida que habían construido. «Clara, ¿qué estás haciendo?», susurró Lorena, acercándose al micrófono. Su voz tembló ligeramente. «Estoy contando la verdad, Lorena, algo que parece haberse vuelto muy escaso últimamente». Clara se giró hacia las cámaras, sabiendo que miles de personas estaban viendo la transmisión en directo. Su hijo se movió en su vientre, como si hubiera sentido la importancia del momento. «David me dejó cuando tenía 6 meses de embarazo». Su voz no mostró ni una pizca de autocompasión, solo hechos fríos y duros. No por diferencias irreconciliables, no por falta de amor. Me dejó porque encontró algo más joven, más brillante, más conveniente para su nueva imagen. Los murmullos comenzaron a crecer en el público. Clara pudo ver cómo algunos invitados sacaban sus teléfonos, grabando cada segundo. Pero abandonar a una esposa embarazada no queda bien en los círculos empresariales, ¿verdad? Especialmente cuando tu empresa se basa en valores familiares y responsabilidad social. Así que David ideó una estrategia más elegante. Clara alzó el sobre. Comenzó a sugerir que quizás el bebé no era suyo. Nunca lo dijo directamente, por supuesto. David es demasiado inteligente para eso. Simplemente plantaba dudas. Una mirada incómoda aquí, un comentario ambiguo allá. Han pasado tantas cosas entre nosotros, Clara. Ya no sé qué creer. El tiempo nos dirá la verdad. El silencio en el salón era sepulcral. Clara pudo ver cómo David había cerrado los ojos, como si quisiera desaparecer del mundo. ¿Saben lo que hace eso a una mujer embarazada?, continuó Clara. ¿Saben lo que es que la gente te mire con lástima, pero también con curiosidad morbosa? ¿Saben lo que es que tus propios suegros comiencen a dudar de ti? Lorena intentó interrumpir. Clara, esto no es el lugar para... Este es exactamente el lugar. La voz de Clara se alzó por primera vez, cargada de una autoridad que hizo que Lorena retrocediera. Este es el lugar donde tú has construido tu historia de amor sobre las cenizas de mi matrimonio. Este es el lugar donde has recibido aplausos por ser la inspiración de un hombre que abandonó a su familia. Así que sí, Lorena, este es exactamente el lugar. Clara se dirigió al maestro de ceremonias que seguía paralizado en el escenario. ¿Podría leer esto en voz alta, por favor? Le entregó el sobre. Es un documento oficial. Creo que será de interés para todos los presentes. El hombre tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Sus ojos se movieron rápidamente por el papel, y Clara pudo ver el momento exacto en que comprendió lo que tenía en sus manos. Es una prueba de paternidad, tartamudeó. Correcto, confirmó Clara. Una prueba de ADN realizada por el laboratorio Genetest Madrid, uno de los más prestigiosos de España. ¿Podría leer los resultados, por favor? El maestro de ceremonias miró a Clara, luego a David, luego de nuevo al papel. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La probabilidad de paternidad es del 99.9%. Las palabras resonaron en el salón como un disparo. Los murmullos estallaron inmediatamente, creciendo hasta convertirse en un murmullo ensordecedor de voces sorprendidas, escandalizadas, incrédulas. Clara recuperó el micrófono y se dirigió directamente a la cámara principal. David Méndez es el padre de mi hijo. Lo ha sido desde el primer día. Lo será hasta el último. Nunca hubo dudas. Nunca hubo infidelidad por mi parte. Solo hubo un hombre que prefirió destruir la reputación de su esposa embarazada antes que admitir que había abandonado a su familia por una mujer 23 años menor. David se había levantado de su asiento y caminaba hacia el escenario con pasos vacilantes, como un hombre que se dirigía hacia su propia ejecución. Clara, para, por favor. Su voz era apenas un susurro, pero el micrófono la captó. Podemos hablar de esto en privado. Clara se giró hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿En privado, David?
como todas las conversaciones que hemos tenido en los últimos meses, donde me suplicabas que entendiera tu confusión, donde me pedías tiempo, donde me asegurabas que todo se resolvería cuando estuvieras seguro de que el bebé era tuyo. Clara se acercó al borde del escenario, mirando directamente a David. Pues bien, aquí tienes tu certeza. 99.9% de certeza. ¿Es suficiente para ti, David? ¿O necesitas una segunda opinión? El salón había estallado en caos controlado. Los invitados hablaban entre ellos en voz baja, las cámaras captaban cada ángulo del drama, y algunos patrocinadores comenzaban a intercambiar miradas preocupadas. Lorena, que había permanecido inmóvil durante toda la revelación, finalmente encontró su voz. Yo no sabía. David me dijo que... ¿Qué te dijo David, Lorena? Clara se giró hacia ella con curiosidad genuina. ¿Te dijo que éramos una pareja en crisis? ¿Te dijo que nuestro matrimonio había terminado hace mucho tiempo? ¿Te dijo que había dudas sobre la paternidad? Lorena asintió lentamente, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Pues déjame decirte algo, querida. La voz de Clara se suavizó, pero no perdió ni un ápice de su filo. Todo lo que te dijo fueron mentiras. Mentiras que te convirtieron en cómplice sin que te dieras cuenta. Clara se acarició el vientre una vez más y se dirigió por última vez al público. Esta noche han sido testigos de la verdad. Ustedes decidan qué hacer con ella. Bajó del escenario con la misma elegancia con la que había subido, dejando atrás un silencio ensordecedor roto, solo por el sonido de sus tacones contra el suelo de mármol. Mientras caminaba hacia la salida, pudo escuchar el murmullo creciente a sus espaldas, las voces confusas, las preguntas sin respuesta, pero Clara ya no necesitaba escuchar nada más. Había dicho todo lo que tenía que decir. Clara no había llegado ni siquiera al vestíbulo del hotel cuando su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Notificaciones de llamadas perdidas, mensajes de WhatsApp, alertas de redes sociales. El escándalo se estaba extendiendo por Madrid como un incendio en agosto. Se detuvo un momento en los amplios ventanales del vestíbulo y miró hacia atrás. A través de las puertas de cristal del salón principal, podía ver el caos que había dejado atrás. Grupos de invitados hablando animadamente, cámaras de prensa moviéndose entre las mesas, y en el escenario, una figura solitaria en rojo que seguía inmóvil como una estatua rota. Su teléfono sonó. Montse. Clara, Dios mío, lo estoy viendo en directo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy saliendo del hotel, respondió Clara sintiendo una extraña calma que contrastaba con la agitación en la voz de su hermana. Y sí, estoy perfectamente bien. No puedo creer lo que acabas de hacer. Ha sido increíble. Brutal, pero increíble. ¿Viste la cara de David? Parecía que se iba a desmayar. Clara sonrió por primera vez en meses con genuina satisfacción. Lo vi. ¿Qué vas a hacer ahora? Los medios van a volverse locos. Esto va a estar en todos los periódicos mañana. Lo sé. Clara salió del hotel y respiró el aire fresco de la noche madrileña. Y me da igual. Mientras esperaba un taxi, pudo ver cómo varios periodistas comenzaban a salir del hotel, hablando urgentemente por teléfono. Algunos la reconocieron y se dirigieron hacia ella, pero Clara ya estaba subiendo a un taxi que había llegado en el momento perfecto. ¿A dónde, señora? Chamberí. Calle Fuencarral, por favor. Durante el trayecto, Clara pudo ver las primeras noticias apareciendo en tiempo real en su teléfono. Los titulares se sucedían uno tras otro. Escándalo en gala empresarial. Esposa embarazada desmiente al CEO en directo. Prueba de ADN destroza la narrativa romántica de empresario madrileño. Clara Méndez. Mi marido prefirió destruir mi reputación antes que admitir su infidelidad. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Diga, Clara Méndez. Soy Patricia Vega, de El Mundo. Me gustaría hablar contigo sobre lo que ha pasado esta noche. ¿Podrías concederme una entrevista? Clara colgó sin responder. Inmediatamente sonó de nuevo. La Sexta. Colgó. Otra llamada. Telecinco. Colgó. Cuando llegó a su edificio había 3 periodistas esperándola en la entrada. Señora Méndez, ¿podría hacer alguna declaración? ¿Cómo se siente después de la humillación pública de su marido? ¿Planea divorciarse? Clara los miró durante un momento. Estaban ansiosos, hambrientos de una declaración, de lágrimas, de drama adicional, pero Clara ya había dado todo el espectáculo que tenía pensado dar. No tengo nada más que añadir, dijo simplemente.
Todo lo que tenía que decir, lo dije esta noche. Subió las escaleras hasta su apartamento seguida por las voces de los periodistas que gritaban preguntas desde la calle. Una vez dentro, se quitó los zapatos y se dirigió directamente a la cocina. Se preparó una manzanilla caliente y se sentó en el sofá, acariciando su vientre. Su hijo se movía con más tranquilidad, como si hubiera sentido que la tormenta había pasado. Su teléfono seguía sonando, pero Clara lo puso en silencio. En la televisión, el programa de noticias de la noche ya estaba emitiendo fragmentos de lo que había pasado en el hotel. Clara se vio a sí misma subiendo al escenario. Escuchó su propia voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Se veía diferente. Se veía poderosa. A las 11:30, sonó el timbre de su puerta. Clara frunció el ceño. Los periodistas ya se habían marchado. Miró por la mirilla y su corazón se detuvo por un momento. David estaba allí, solo, con el smoking arrugado y la corbata desabrochada. Se veía destruido. Clara abrió la puerta, pero no lo invitó a pasar. «¿Qué quieres, David?» Él la miró durante un momento largo, y Clara pudo ver lágrimas reales en sus ojos. «Clara, lo siento muchísimo. No tenía derecho a hacer lo que hice». «No», concordó Clara, «no lo tenías. ¿Podemos hablar? Por favor». Clara estudió al hombre que había sido su marido durante 6 años. Se veía pequeño, derrotado, completamente diferente del empresario seguro de sí mismo que había estado en el escenario apenas unas horas antes. «¿Dónde está Lorena?» David bajó la mirada. Se fue. En cuanto terminó todo, se fue. Dijo que no podía estar con alguien que había mentido tanto. «Inteligente mujer», murmuró Clara. «Clara, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero podríamos intentar». «¿Intentar qué, David?» La voz de Clara era fría como hielo. ¿Volver a fingir que no abandonaste a tu esposa embarazada por una mujer de 27 años? ¿Volver a fingir que no pasaste meses destruyendo mi reputación para justificar tu traición? Yo estaba confundido, No, Clara lo interrumpió. Tú no estabas confundido. Tú tomaste decisiones calculadas, deliberadas, crueles, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. David se agarró al marco de la puerta como si fuera lo único que lo mantenía en pie. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Con la empresa? ¿Con nosotros? Clara se acarició el vientre una vez más. La empresa sobrevivirá. Tú tendrás que encontrar la manera de reparar el daño a tu reputación. En cuanto a nosotros, Clara hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran. No hay un nosotros, David, no después de esta noche. Pero el bebé es mi hijo. Sí, Clara asintió. Es tu hijo. Y será un buen padre para él, desde la distancia. Pero ya no serás mi marido. David comenzó a sollozar abiertamente, y por un momento, Clara sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero solo por un momento. «Clara, por favor». «Buenas noches, David», dijo Clara, y cerró la puerta suavemente. Se apoyó contra la puerta cerrada y escuchó los pasos de David alejándose por el pasillo. Luego, el sonido del ascensor. Luego, nada. Clara regresó al sofá y se terminó su manzanilla. En la televisión, el presentador de noticias estaba comentando la caída en picado de las acciones de Méndez Construcciones en el mercado asiático. Clara apagó la televisión. Su hijo se movió suavemente en su vientre, y Clara sonrió. «Ya está pequeño», murmuró. «Ya terminó todo. Ahora podemos empezar de nuevo». Clara se despertó con la primera luz del domingo filtrándose por las cortinas de su dormitorio. Por primera vez en meses había dormido profundamente, sin pesadillas, sin despertarse a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. Su hijo parecía haber dormido tranquilo también, moviéndose apenas con suaves ondulaciones que la tranquilizaban. Se levantó despacio y se dirigió a la cocina para preparar su desayuno habitual. Mientras el agua hervía para el té, echó un vistazo por la ventana. La calle estaba vacía de periodistas. Aparentemente, la historia del sábado por la noche ya había perdido suficiente frescura para mantener la vigilia. Su teléfono tenía 43 llamadas perdidas y más de 100 mensajes sin leer. Clara los revisó por encima. Medios de comunicación, conocidos curiosos, algunos amigos genuinamente preocupados y, sorprendentemente,
Muchos mensajes de apoyo de mujeres que no conocía. Eres una heroína. Mi marido me engañó durante 2 años y nunca tuve el valor de hacer lo que tú hiciste. Viendo las noticias. Qué mujer más valiente. Tu hijo va a estar orgulloso de su madre. Clara, no te conozco, pero quería decirte que lo que hiciste anoche me ha dado fuerzas para enfrentar mi propia situación. Clara leyó varios de estos mensajes, sintiendo una mezcla extraña de responsabilidad y satisfacción. No había pensado en que su acción pudiera inspirar a otras mujeres, pero aparentemente así había sido. Sonó el timbre. Clara miró por la mirilla y vio a una mujer joven con un ramo de flores y una sonrisa nerviosa. ¿Sí? Preguntó Clara a través del interfono. Señora Méndez, soy Carmen, de Floristería La Rosa. Tengo varias entregas para usted. Clara bajó y se encontró con que Carmen no tenía solo un ramo, sino 5. Flores de todas partes. De su hermana Monse, de su antigua compañera de universidad Lucía, de su vecina del segundo piso, y 2 anónimos con tarjetas que simplemente decían, «Gracias, y eres inspiradora». «Ha sido así toda la mañana», explicó Carmen. Nunca había visto algo así. Las órdenes no paran de llegar. Clara subió a su apartamento con los brazos llenos de flores. El lugar, que había estado sumido en un ambiente gris y melancólico durante meses, de repente se veía vibrante, vivo, lleno de color. Mientras colocaba las flores en jarrones, sonó su teléfono. Esta vez era un número que sí reconocía. Alejandra Torres, su antigua jefa en el bufete de abogados donde había trabajado antes de casarse. «Clara, he visto las noticias. ¿Cómo estás?» «Mejor de lo que he estado en mucho tiempo», respondió Clara honestamente. «Me imagino. Escucha, sé que has estado fuera del mundo laboral desde que te casaste, pero ¿has pensado en volver al trabajo? Tengo un caso que podría interesarte». Clara se sentó lentamente. Hacía años que no pensaba en su carrera legal. David siempre había insistido en que no necesitaba trabajar, que su papel era crear un hogar para ambos. ¿Qué tipo de caso? Defensa de una mujer en proceso de divorcio. Su marido está intentando usar su embarazo como argumento para reducir la pensión alimenticia, alegando que no está seguro de la paternidad. Suena familiar, ¿no? Clara sintió una chispa de algo que no había sentido en años. Propósito profesional. Cuéntame más. Pasó la siguiente hora hablando con Alejandra sobre el caso, sobre la posibilidad de volver al ejercicio de la abogacía, sobre lo que podría significar especializarse en casos de mujeres traicionadas por parejas manipuladoras. Cuando colgó, Clara se sentía energizada de una manera completamente nueva. No era solo la satisfacción de la venganza cumplida, era la perspectiva de un futuro construido por sus propias decisiones. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era un número internacional. «Clara Méndez, soy Isabella Rossi, productora de historias reales para televisión italiana. He visto el video de lo que pasó anoche en Madrid. Nos gustaría hablar contigo sobre la posibilidad de contar tu historia». ¿Mi historia? Sí. Creemos que es exactamente el tipo de narrativa que necesita ser contada. Mujeres que encuentran la fuerza para enfrentar la traición, que se niegan a ser víctimas silenciosas. ¿Estarías dispuesta a participar en un documental sobre...? «No», interrumpió Clara suavemente. «Gracias, pero no. ¿Puedo preguntarte por qué?» «El alcance sería internacional. La compensación económica sería... porque mi historia no es entretenimiento», explicó Clara. «Y mi hijo no necesita crecer viendo a su madre reviviendo el peor momento de su matrimonio en televisión». Después de colgar, Clara se dirigió al dormitorio y abrió el armario. En el fondo, cuidadosamente guardados en fundas protectoras, estaban sus trajes de abogada. Hacía 4 años que no se los ponía. Sacó uno azul marino, clásico, elegante. Se lo probó frente al espejo, ajustándolo cuidadosamente alrededor de su vientre. Tendría que mandarlo a arreglar, por supuesto, pero la base estaba ahí. La profesional que había sido seguía existiendo debajo de todo lo que había pasado. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de un número desconocido, pero el mensaje la hizo sonreír. «Soy Lorena. Sé que no tienes ninguna razón para hablar conmigo, pero necesitaba decirte que lo siento. Realmente pensé que David había sido honesto conmigo sobre vuestra situación. Me siento utilizada y estúpida. Gracias por abrirme los ojos, aunque haya sido de la manera más humillante posible. Te deseo lo mejor a ti y a tu bebé». Clara leyó el mensaje 2 veces. Había esperado odiar a Lorena para siempre,
pero descubrió que lo que sentía era algo más parecido a la lástima. Lorena había sido una víctima también, manipulada por las mismas mentiras que David había usado para justificar sus acciones. Escribió una respuesta breve: «Cuídate, Lorena, y la próxima vez, no te conformes con ser la segunda opción de nadie». Por la tarde, Clara salió por primera vez desde la noche anterior. Necesitaba aire fresco. Necesitaba sentir que seguía siendo parte del mundo. Se dirigió al Parque del Retiro, donde había paseado tantas veces durante los primeros meses de su embarazo, cuando aún creía que David estaría ahí para ver nacer a su hijo. Mientras caminaba por los senderos familiares, se cruzó con otras mujeres embarazadas, madres con cochecitos, familias disfrutando del domingo. Algunas la reconocieron y le sonrieron discretamente. Otras simplemente siguieron con sus vidas. Clara se sentó en un banco cerca del estanque y observó a las familias que pasaban. Por un momento, sintió una punzada de tristeza por el futuro que no tendría, por la familia nuclear que su hijo no conocería, pero luego sintió una patada fuerte en el vientre y sonrió. «Tranquilo, pequeño», murmuró. «No necesitamos a nadie más. Tú y yo somos suficientes, y vamos a construir algo hermoso juntos». Mientras regresaba a casa, Clara pasó por delante de un kiosco donde los periódicos del domingo exhibían titulares sobre el escándalo. Su foto estaba en varias portadas, pero por primera vez no se sintió expuesta o vulnerable viendo su imagen en público. Se sintió poderosa. Esa noche, mientras preparaba la cena para Clara recibió una llamada de Monse. «¿Cómo estás llevando todo esto?» «Mejor de lo que esperaba», respondió Clara. Creo que ayer por la noche no solo destruí las mentiras de David, creo que me liberé de algo que me estaba matando lentamente». «¿Y ahora qué?». Clara miró alrededor de su apartamento, lleno de flores, lleno de posibilidades, lleno de un futuro que finalmente le pertenecía solo a ella. «Ahora empiezo de nuevo». 3 semanas después del escándalo en el Hotel Villa Magna, Clara estaba sentada en el elegante despacho de Alejandra Torres, revisando documentos legales, con una concentración que no había sentido en años. Su vientre de 32 semanas hacía que moverse fuera más difícil, pero su mente estaba más afilada que nunca. «El caso de Beatriz Herrera es complicado», explicaba Alejandra, señalando los documentos esparcidos sobre la mesa. «Su marido está usando exactamente la misma estrategia que usó David contigo. Plantas dudas sobre la paternidad, destruyes la credibilidad de la esposa y luego justificas el abandono». Clara estudió las fotografías de Beatriz, una mujer de 30 años, embarazada de 5 meses, con ojos que Clara reconocía perfectamente. Eran los mismos ojos que había visto en su propio espejo durante meses. Asustados, confundidos, traicionados. ¿Cuánto tiempo lleva su marido con esta narrativa? 4 meses. Empezó casi inmediatamente después de que ella le dijera que estaba embarazada. Aparentemente, él ya tenía a otra mujer esperando en segundo plano. Clara sintió una familiar llama de indignación encenderse en su pecho. «Quiero el caso». «Clara, ¿estás segura? Esto significaría volver a revivir muchas de las cosas que acabas de superar. Los medios van a estar encima de cada movimiento que hagas». «Lo sé». Clara se acarició el vientre. «Pero hay mujeres ahí fuera pasando por lo mismo que pasé yo. Y si puedo usar mi experiencia para ayudarlas, entonces todo lo que viví habrá tenido un propósito». Esa tarde, Clara tuvo su primera reunión con Beatriz Herrera en una cafetería discreta cerca de Plaza de Olavide. Beatriz llegó puntual, pero Clara pudo ver inmediatamente el cansancio en sus hombros, la manera en que miraba constantemente por encima del hombro, como si esperara ser juzgada por cada persona que pasaba. «Señora Méndez». Beatriz se sentó cuidadosamente. «No sé si debería estar aquí. Mi marido dice que buscar ayuda legal solo va a empeorar las cosas». «¿Tu marido te dice muchas cosas últimamente?», preguntó Clara suavemente. Beatriz asintió, y Clara pudo ver las lágrimas formándose en sus ojos. «Me dice que estoy siendo dramática, que las dudas sobre la paternidad son normales, que si realmente no tengo nada que esconder, debería entender su posición». Clara sintió un déjà vu tan fuerte que casi la mareó. Eran exactamente las mismas palabras, la misma manipulación psicológica, el mismo patrón de gaslighting que David había usado con ella. «Beatriz, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuándo fue la última vez que tu marido te hizo sentir segura de ti misma?».
La pregunta hizo que Beatriz se detuviera completamente. Se quedó en silencio durante un momento largo, como si estuviera buscando en su memoria una respuesta que no llegaba. No, no me acuerdo, susurró finalmente. Eso es porque no es un accidente, explicó Clara. Es una estrategia. Te mantiene insegura, dudando de ti misma, dependiente de su validación, y mientras tanto, él construye su nueva vida con alguien más. Clara pasó la siguiente hora explicándole a Beatriz exactamente lo que había vivido, las tácticas de manipulación, la forma en que David había erosionado lentamente su confianza hasta hacerla sentir que tal vez ella era el problema. Pero tú lo enfrentaste, dijo Beatriz. Lo que hiciste en esa gala fue increíble, valiente. No me sentía valiente, admitió Clara. Me sentía furiosa. Y a veces la furia es lo que necesitamos para encontrar el valor. Cuando se separaron, Beatriz había aceptado oficialmente que Clara representara su caso. Pero más importante aún, había empezado a enderezar los hombros, a levantar la cabeza. Clara reconoció la chispa. Era el momento en que una mujer decide dejar de ser víctima. Esa noche, Clara estaba organizando los documentos del caso en su apartamento cuando sonó el timbre. Miró por la mirilla y vio a David, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaba un hombre mayor con maletín, claramente un abogado. Clara abrió la puerta pero no los invitó a pasar. ¿Qué quieren? Clara. David parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Este es Fernando Castillo, mi abogado. Necesitamos hablar contigo sobre el futuro. El futuro ya está decidido, David. Hablamos hace 3 semanas. El abogado se aclaró la garganta. Señora Méndez, representamos al señor Méndez en el proceso de divorcio que se va a iniciar. Queremos discutir los términos de la custodia y la manutención del menor. Clara estudió al hombre. Era del tipo de abogado corporativo que David siempre había preferido. Caros, agresivos, acostumbrados a intimidar. ¿Están insinuando que va a haber una disputa sobre la custodia? Bueno, el abogado sonrió de manera que probablemente pensaba que era encantadora. Dado el incidente público de hace unas semanas, y considerando el estado emocional de la señora Méndez durante el embarazo, creemos que sería prudente establecer algunas salvaguardas para el bienestar del menor. Clara sintió que el aire se volvía más frío a su alrededor. David la estaba mirando directamente, y por primera vez desde la noche de la gala, vio algo de su antigua arrogancia en sus ojos. ¿Estado emocional?, repitió Clara lentamente. El comportamiento errático, la decisión de hacer público un asunto privado, la humillación deliberada del padre del niño. El abogado consultó sus notas. Todo esto podría interpretarse como signos de inestabilidad emocional que podrían afectar la capacidad de crianza. Clara se quedó completamente inmóvil durante un momento. Luego, lentamente, sonrió. ¿Saben qué? Tienen razón. Deberíamos hablar sobre esto apropiadamente, con abogados presentes, en un tribunal. Clara, David habló por primera vez. No tiene que ser así. Podemos llegar a un acuerdo civilizado. No, Clara lo interrumpió. No después de esto. No después de que intenten usar mi momento de mayor fuerza como evidencia de inestabilidad. No después de que intenten convertir mi negativa a ser humillada en silencio en un defecto de carácter. Clara se dirigió al abogado. Señor Castillo, ¿verdad? Dígale a su cliente que mi abogado se pondrá en contacto con usted mañana. Y también dígale que si quiere una guerra legal, la tendrá. Pero que recuerde que yo soy quien tiene la prueba de ADN, quien tiene las grabaciones de sus mentiras públicas, y quien tiene un historial de estabilidad laboral y financiera, mientras él tiene un escándalo sexual que arruinó su reputación empresarial. El abogado había perdido completamente su sonrisa encantadora. ¿Y una cosa más?, añadió Clara. Soy abogada, y ahora me especializo en casos exactamente como este. Así que no solo voy a ganar, sino que voy a usar este caso como un ejemplo para todas las mujeres que vienen después de mí. Cerró la puerta antes de que pudieran responder. Clara se apoyó contra la puerta cerrada, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Su hijo se movía activamente como si hubiera sentido la tensión. Tranquilo, pequeño, murmuró. Tu papá acaba de cometer el error más grande de su vida, y tu mamá va a asegurarse de que se arrepienta de cada segundo.
Clara se dirigió a su escritorio y comenzó a redactar un email para Alejandra. Era hora de mostrarle a David lo que una mujer realmente enfurecida podía lograr cuando tenía la ley de su lado. Esta vez, no sería solo una humillación pública. Esta vez, sería una victoria legal que sentaría precedente. El juzgado de primera instancia número 12 de Madrid nunca había visto una audiencia como la que estaba a punto de celebrarse. Los pasillos bullían con periodistas, curiosos y otros abogados que habían venido a presenciar lo que los medios habían bautizado como el divorcio del año. Clara llegó a las 9:45, caminando con la dignidad serena que había perfeccionado en las últimas semanas. Su traje azul marino, perfectamente ajustado a su figura de 35 semanas de embarazo, la hacía ver profesional e imponente. Llevaba un maletín de cuero que había pertenecido a su padre, y en él, cuidadosamente organizadas, todas las pruebas que necesitaría para destruir definitivamente los argumentos de David. Alejandra Torres la acompañaba, pero ambas sabían que Clara llevaría personalmente la mayor parte de la defensa. Era su historia, su vida, su futuro, y nadie podría contarla mejor que ella misma. ¿Lista?, preguntó Alejandra mientras subían las escaleras del juzgado. «Más que lista», respondió Clara, sintiendo una calma extraña que contrastaba con el caos mediático que las rodeaba. «He estado preparándome para este momento toda mi vida sin saberlo». David ya estaba en la sala cuando entraron, sentado junto a Fernando Castillo y otro abogado que Clara no reconocía. Se veía tenso, incómodo, evitando el contacto visual. Clara notó que había perdido aún más peso y que tenía un tic nervioso en la mejilla izquierda que no recordaba de antes. La jueza Esperanza Morales, una mujer de 50 años con una reputación de firmeza absoluta, entró puntualmente a las 9. Clara había investigado exhaustivamente su historial, especialista en derecho de familia, feminista reconocida, famosa por no tolerar manipulaciones legales. «Buenos días», dijo la jueza, acomodándose en su lugar. «Estamos aquí para dirimir las cuestiones de custodia, manutención y régimen de visitas en el caso Méndez versus Méndez. Señor Castillo, puede proceder». El abogado de David se levantó con la confianza ensayada de quien había ganado muchos casos similares. «Señoría, mi cliente, el señor David Méndez, empresario reconocido y padre responsable, solicita la custodia compartida de su hijo no nato, así como la modificación de los términos de manutención dado el comportamiento errático y públicamente humillante de su esposa». Clara observó cómo Castillo desplegaba su estrategia, presentar a David como la víctima de una mujer inestable, que había convertido asuntos privados en espectáculo público. «El señor Méndez», continuó Castillo, «ha demostrado durante años ser un proveedor estable y responsable, mientras que la señora Méndez, en un acto de venganza pública, humilló a mi cliente delante de cientos de testigos y cámaras de televisión, demostrando una falta de juicio que pone en duda su capacidad para criar a un menor». Castillo siguió durante 20 minutos, construyendo cuidadosamente una narrativa en la que David era un hombre confundido que había cometido errores, pero que merecía una segunda oportunidad, mientras que Clara era una mujer vengativa e inestable. Cuando terminó, la jueza se dirigió a Clara. «Señora Méndez, entiendo que se representa a sí misma en esta audiencia». Clara se levantó lentamente, acomodándose el blazer sobre su vientre. «Así es, señoría. Puede proceder». Clara caminó hasta el centro de la sala, donde todos pudieran verla claramente. Respiró profundo y comenzó a hablar con una voz que había encontrado en algún lugar profundo de sí misma, una voz que resonaba con años de dolor transformado en fuerza. «Señoría, durante los últimos 6 meses he escuchado muchas versiones de mi historia. He escuchado que soy dramática, que soy vengativa, que soy inestable. Hoy quiero contarle la versión que importa, la verdad». Clara se dirigió hacia la mesa donde había colocado sus evidencias. «Mi marido me abandonó cuando tenía 6 meses de embarazo. No por diferencias irreconciliables, sino porque había encontrado a una mujer de 27 años que le ofrecía una fantasía de juventud que yo, con mi vientre creciente y mis demandas de responsabilidad, ya no podía darle». Castillo intentó objetar, pero la jueza lo silenció con un gesto. «Pero abandonar a una esposa embarazada no es bueno para la imagen empresarial», continuó Clara.
Así que mi marido ideó una estrategia más sofisticada. Comenzó a plantar dudas sobre la paternidad de mi hijo. Clara alzó el primer documento. Este es un testimonio de Marcos Villarreal, socio de mi marido, declarando bajo juramento que David le dijo, y cito textualmente, «Ya no sé si ese niño es mío. Clara ha estado muy extraña últimamente. Fecha, 15 de octubre. Alzó un segundo documento. Este es el testimonio de la doctora Patricia Sánchez, ginecóloga que nos atendió. Declara que David asistió a una cita médica el 20 de octubre y preguntó, delante de mí, si había alguna forma de estar completamente seguro de la paternidad antes del nacimiento. Clara siguió presentando testimonio tras testimonio, mensaje tras mensaje, construyendo un caso meticuloso que mostraba la campaña sistemática de David para destruir su credibilidad. ¿Saben qué es lo más perverso de esta estrategia, señoría? Clara se acercó a David, que no pudo evitar mirarla a los ojos. ¿Qué funciona? Te hace dudar de ti misma. Te hace preguntarte si realmente eres tan loca como él dice que eres. Te aísla de tus amigos, de tu familia, de tu propia realidad. La voz de Clara se volvió más firme. Pero yo no estaba loca. Yo estaba embarazada, traicionada y abandonada por el hombre que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad. Y cuando finalmente tuve pruebas irrefutables de su paternidad, decidí que merecía saber la verdad, tanto como los cientos de invitados que habían estado escuchando sus mentiras durante meses. Clara regresó a su mesa y alzó el resultado de la prueba de ADN. Esta prueba demuestra con un 99.9% de certeza que David Méndez es el padre de mi hijo. Pero más importante aún, demuestra que cada duda que plantó, cada insinuación que hizo, cada momento en que me hizo sentir como si fuera yo quien estaba loca, todo fueron mentiras calculadas. La sala estaba en completo silencio. Clara podía ver que incluso Castillo había perdido parte de su seguridad inicial. El señor Castillo ha argumentado que soy inestable porque expuse públicamente las mentiras de mi marido. Yo argumento que soy una mujer que se negó a ser víctima silenciosa de una campaña de manipulación psicológica que habría continuado indefinidamente si yo no hubiera actuado. Clara se dirigió directamente a la jueza. Señoría, mi hijo necesita un padre, pero necesita un padre que asuma responsabilidad por sus acciones, no uno que usa abogados caros para reescribir la historia e intentar castigar a la madre por negarse a ser humillada en silencio. Clara hizo una pausa, acariciándose el vientre. No busco venganza, busco justicia. Busco que mi hijo crezca sabiendo que su madre nunca permitió que nadie le dijera que su dolor no importaba, que sus dudas eran inválidas, que su versión de la verdad era menos valiosa que la conveniencia de un hombre. Clara regresó a su asiento. Por eso solicito la custodia principal, una pensión alimenticia justa y un régimen de visitas supervisadas hasta que el señor Méndez demuestre que puede ser el padre que mi hijo merece, no el hombre que fue mi marido. El silencio que siguió fue absoluto. David tenía la cabeza gacha, Castillo revisaba nerviosamente sus notas, y la jueza tomaba notas con una expresión inescrutable. ¿Algo más que añadir, señora Méndez? Clara se levantó una última vez. Solo esto, señoría. Hace 6 meses, yo era una mujer que había perdido a su marido, su autoestima y casi su cordura. Hoy soy una abogada que representa a mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Mi marido intentó destruirme para justificar su traición. En su lugar, me dio la fuerza para convertirme en alguien que puede evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. Clara miró directamente a David. Por eso, al final, tengo que agradecerle. Me enseñó exactamente quién no quiero que sea el ejemplo masculino en la vida de mi hijo. La jueza cerró su carpeta. Emitiré mi veredicto en 48 horas. Quedan suspendidas las sesiones. Mientras la sala se vaciaba, Clara recogió sus documentos con manos perfectamente firmes. No necesitaba esperar el veredicto para saber que había ganado. Ya había ganado el día que decidió dejar de ser víctima. 6 meses después del juicio, Clara estaba sentada en su nuevo despacho en el prestigioso bufete Torres Asociados, amamantando a su hijo Miguel, mientras revisaba el expediente de su 10º caso de divorcio. El bebé, nacido 3 semanas después del veredicto judicial, tenía los ojos oscuros de su madre y una serenidad que parecía heredada de los meses de calma que Clara había encontrado durante el embarazo. Las paredes de su oficina estaban decoradas con diplomas, certificados de especialización en derecho de familia,
y una foto enmarcada del momento en que la jueza Morales había dictado sentencia, custodia principal para Clara, pensión alimenticia completa, y visitas supervisadas para David hasta que completara un programa de terapia psicológica. Sonó un golpe suave en la puerta. Beatriz Herrera asomó la cabeza, sonriendo radiante. ¿Molesto? Nunca, respondió Clara acomodando a Miguel contra su hombro. ¿Cómo fue la audiencia final? Beatriz entró con un paso que Clara no había visto en ella 6 meses atrás. Seguro, decidido, libre. Ganamos. Todo. Custodia, manutención, y lo mejor de todo. El juez le dijo a mi exmarido que su estrategia de dudas sobre paternidad era una forma reconocida de violencia psicológica. Citó precedentes, incluyendo el nuestro. Clara sonrió mientras acariciaba la espalda de Miguel. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera recuperado mi vida. Beatriz se sentó frente al escritorio. Hace un año, yo era una mujer que se disculpaba por existir. Hoy tengo un trabajo que me encanta, un apartamento que es solo mío, y un exmarido que finalmente entiende que no puede reescribir la realidad a su conveniencia. Miguel se había quedado dormido contra el hombro de Clara, respirando suavemente. Clara lo observó durante un momento, maravillándose de cómo algo tan pequeño había sido el catalizador para la transformación más grande de su vida. Beatriz, ¿alguna vez te arrepientes de haber luchado? Todos los días me pregunto qué habría pasado si no lo hubiera hecho, respondió Beatriz. Y todos los días me aterroriza la respuesta. Esa tarde, después de que Beatriz se marchara, Clara preparó las cosas para irse a casa. Su nuevo apartamento en Malasaña, más pequeño que el que había compartido con David pero completamente suyo, la esperaba. Había decorado la habitación de Miguel con colores suaves y una bibliotequita llena de cuentos que pensaba leerle cuando fuera mayor. Mientras recogía sus cosas, su teléfono sonó. Era Alejandra. Clara, ¿tienes un minuto? Hay algo que quiero comentarte. Dime. Acabo de recibir una llamada de la Universidad Complutense. Quieren que des una conferencia magistral sobre violencia psicológica en relaciones de pareja. Dicen que tu caso se está usando como ejemplo en las facultades de Derecho de toda España. Clara se detuvo, sosteniendo a Miguel un poco más cerca. ¿Una conferencia magistral? Sí, y hay más. La editorial Planeta quiere que escribas un libro sobre tu experiencia. No un relato sensacionalista, sino un manual legal y psicológico para mujeres que están pasando por situaciones similares. Clara miró por la ventana de su oficina hacia las calles de Madrid que se llenaban de vida al final del día. 6 meses atrás, esas mismas calles le parecían hostiles, llenas de miradas juzgadoras y susurros. Ahora las veía como territorio conquistado. ¿Sabes qué me parece más increíble de todo esto? Le dijo a Alejandra, que David pensó que me estaba destruyendo, cuando en realidad me estaba creando. Esa noche, Clara puso a Miguel en su cuna y se sentó en el sofá de su sala, rodeada de expedientes de nuevos casos. Cada uno representaba a una mujer que había decidido que merecía más que ser víctima silenciosa de la traición. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Lorena. He visto las noticias sobre tu bufete. Quería que supieras que he empezado terapia. Mi psicóloga dice que yo también fui víctima de manipulación. Gracias por ayudarme a entenderlo. Te deseo lo mejor. Clara leyó el mensaje 2 veces. Hacía meses que no pensaba en Lorena, y descubrió que lo que sentía hacia ella ya no era ni ira ni lástima, sino algo parecido a la comprensión. Todas habían sido víctimas de diferentes maneras de la misma persona. Escribió una respuesta breve. Me alegra saber que estás buscando ayuda. Cuídate. A las 10 de la noche, mientras Clara revisaba el último expediente del día, sonó el timbre. Clara frunció el ceño. No esperaba a nadie. Miró por la mirilla y vio a David. Hacía 4 meses que no lo veía. Las visitas supervisadas con Miguel se realizaban en un centro especializado, y Clara había delegado toda comunicación legal a Alejandra. Abrió la puerta pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, David? David se veía diferente, más delgado, más gris, pero también más sereno. Los ojos que habían estado llenos de arrogancia la última vez que se habían visto ahora, mostraban algo que podría haber sido humildad genuina. Quería disculparme, dijo. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba decírtelo en persona. Clara no abrió la cadena. Continúa. He estado en terapia, 6 meses.
Y he empezado a entender lo que te hice, no solo el engaño, la manipulación, la forma en que te hice dudar de tu propia realidad. David se pasó una mano por el cabello, un gesto que Clara recordaba de cuando eran felices. No busco perdón, sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que tenías razón, en todo, y que estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Clara lo estudió durante un momento largo. Parte de ella había imaginado este momento durante meses. Había ensayado las palabras crueles que le diría, la forma en que lo haría sentir pequeño y destruido como él la había hecho sentir a ella. Pero al verlo ahí, vulnerable y aparentemente sincero, descubrió que ya no necesitaba herirlo. Ya no lo amaba lo suficiente para odiarlo. Gracias por la disculpa, David, dijo finalmente, pero necesito que entiendas algo. No me convertí en esta mujer a pesar de lo que me hiciste. Me convertí en esta mujer porque lo que me hiciste me mostró exactamente quién no quería ser. David asintió lentamente. Lo entiendo. Miguel está bien, añadió Clara. Es un niño feliz. Y va a crecer sabiendo que su madre nunca permitió que nadie la hiciera sentir menos de lo que vale. Lo sé. David sonrió tristemente. Lo veo en las visitas. Es increíble. Como tú. Clara se preparó para cerrar la puerta. David, una última cosa. Si realmente quieres ser un buen padre para Miguel, no intentes ser el hombre que fuiste conmigo. Sé el hombre que deberías haber sido desde el principio. Cerró la puerta suavemente y escuchó los pasos de David alejándose por el pasillo. Clara se dirigió a la habitación de Miguel y lo observó dormir. Su hijo respiraba tranquilo, ajeno a las complejidades del mundo adulto, pero rodeado de un amor que era inquebrantable. Se sentó en la mecedora junto a la cuna y sacó su móvil. Tenía 3 casos nuevos esperando su atención, una conferencia que preparar y un libro que escribir. Por primera vez en años, Clara Méndez tenía una vida que era completamente suya, y era más hermosa de lo que había imaginado posible. Miguel se movió ligeramente en su sueño, sonriendo como si estuviera teniendo el mejor de los sueños. Clara sonrió también. Esto es solo el comienzo, pequeño, susurró. Para los dos. 3 años después, Clara estaba en el mismo Hotel Villamagna donde todo había cambiado aquella noche de octubre. Pero esta vez, no era como invitada no deseada. Era la conferenciante principal del primer Congreso Internacional sobre Violencia Psicológica en Relaciones de Pareja, un evento que había nacido directamente de su caso y que ahora reunía a especialistas de toda Europa. Miguel, convertido en un niño de 3 años con los ojos curiosos de su madre y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, jugaba tranquilamente en el área infantil que el hotel había habilitado para las madres asistentes. Clara podía verlo desde el escenario, construyendo torres con bloques de colores, completamente ajeno al hecho de que su existencia había sido el catalizador para cambios legales en varios países. Señoras y señores, comenzó Clara, su voz resonando con la misma autoridad que había desarrollado en aquel juicio decisivo. Hace 3 años y medio, yo era una mujer embarazada que se sentía invisible, cuestionada, y casi destruida por la manipulación sistemática de alguien en quien había confiado completamente. El auditorio, lleno de psicólogos, abogados, jueces y trabajadores sociales, la escuchaba con atención absoluta. Hoy estoy aquí no como víctima de esa experiencia, sino como testimonio de que es posible transformar el dolor más profundo en propósito, la traición más cruel en sabiduría, y la humillación más pública en poder. Clara hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. En estos 3 años mi bufete ha representado a más de 200 mujeres en situaciones similares a la mía. Hemos ganado el 97% de los casos, no solo por las pruebas legales, sino porque estas mujeres aprendieron algo fundamental, que su versión de la verdad importa, que su dolor es válido y que merecen una vida libre de manipulación. En la primera fila, Clara pudo ver a Beatriz Herrera, ahora directora de una ONG que ayudaba a mujeres en procesos de divorcio, sentada junto a otras 30 mujeres que habían sido sus clientas y que ahora trabajaban en diferentes áreas de apoyo a víctimas de violencia psicológica. Pero si algo he aprendido en este tiempo es que la verdadera victoria no está en destruir a quien nos hizo daño, sino en construir algo tan hermoso y sólido sobre las ruinas de nuestra antigua vida
Que la traición se convierta en el mejor regalo que pudieron habernos dado. Clara miró hacia Miguel, quien había dejado de jugar y la observaba con esa expresión seria que ponía cuando sentía que algo importante estaba sucediendo. Mi hijo Miguel me preguntó ayer por qué papá no vive con nosotros. Le dije la verdad, adaptada a sus 3 años, que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman, pero que cuando eso pasa, las personas lastimadas pueden elegir convertirse en algo mejor. La emoción en la voz de Clara era palpable, pero controlada. Miguel me preguntó entonces si yo estaba triste por eso. Le dije que no, que estaba agradecida. Porque si su papá no hubiera tomado esas decisiones, yo nunca habría descubierto lo fuerte que podía llegar a ser. Nunca habría encontrado mi verdadero propósito. Y nunca habríamos tenido la vida tan hermosa que tenemos ahora. Clara se acercó al borde del escenario. Esa es la paradoja más hermosa de la superación, que a veces necesitamos que nos rompan completamente para descubrir que estábamos hechas de algo mucho más resistente de lo que creíamos. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Clara vio como muchas mujeres en el auditorio se limpiaban lágrimas, como algunos hombres asentían con comprensión genuina, como los profesionales tomaban notas furiosamente. Después de la conferencia, mientras Clara recogía sus cosas, se acercó una mujer joven con un bebé en brazos. Señora Méndez, soy Ana Ruiz. He venido desde Sevilla solo para escucharla. Mi marido, bueno, está usando exactamente las mismas tácticas que usó el suyo. Las dudas sobre la paternidad, la manipulación, todo. Clara dejó sus papeles y se concentró completamente en Ana. ¿Qué necesitas? Valor, susurró Ana. Necesito valor para hacer lo que usted hizo. Clara sonrió y se acercó para que Miguel pudiera ver al bebé de Ana. Su hijo inmediatamente se interesó por el pequeño, haciendo muecas graciosas que hicieron sonreír al bebé. Ana, ¿puedo decirte algo? El valor no es algo que tienes o no tienes. Es algo que encuentras cuando te das cuenta de que la alternativa es inaceptable. Clara señaló a Miguel jugando con el bebé. Yo no encontré valor para salvarme a mí misma. Encontré valor para salvar a mi hijo de crecer pensando que era normal que las madres fueran humilladas y silenciadas. Encontré valor para asegurarme de que él creciera, viendo que su madre nunca aceptó ser tratada como menos de lo que valía. Ana asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú ya tienes ese valor, Ana. Solo necesitas reconocerlo. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Clara puso a Miguel en la cama después de leerle su cuento favorito. Mientras lo arropaba, él la miró con esos ojos que cada día se parecían más a los suyos. Mamá, ¿por qué lloran las señoras cuando hablas? Clara se sentó en el borde de la cama, porque a veces cuando las personas están muy tristes o asustadas, escuchar que alguien más pasó por lo mismo y salió adelante, les da esperanza. Como cuando yo tengo miedo a la oscuridad y tú me dices que estás aquí. Exactamente como eso, pequeño. Miguel reflexionó durante un momento. Entonces eres como una mamá para las señoras tristes. Clara sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de una calidez que ya no la sorprendía, pero que seguía siendo el regalo más hermoso de su nueva vida. Algo así. Sí, eso está bien, declaró Miguel con la autoridad absoluta de un niño de 3 años. Eres muy buena siendo mamá. Después de que Miguel se durmiera, Clara se dirigió a su estudio y abrió su laptop. Tenía que revisar 3 casos nuevos, preparar una ponencia para el Congreso de Derecho de Familia de Barcelona y terminar el último capítulo de su segundo libro. Pero antes de empezar se permitió un momento para recordar a la mujer que había sido 3 años y medio atrás. Esa mujer embarazada, asustada y traicionada que se había levantado del sofá, con un resultado de ADN en la mano, y había decidido que merecía más. Esa mujer había tenido razón, y por primera vez en años, Clara Méndez sabía con absoluta certeza que el futuro que estaba construyendo para ella y para Miguel era exactamente el que merecían. No era solo una vida después de la traición, era una vida que había florecido, porque la traición le había enseñado quién realmente era. ¿Habrías tenido el valor de hacer lo que hizo Clara? ¿De transformar la humillación más pública en el momento más poderoso de tu vida? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión.
Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.